Hola, jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿No saben de sus dos compañeros que faltan? No. Bueno, empecemos con hablar del deber. Han revisado todos los deberes. Disculpen que no les he escrito nada ni dicho nada, solo los revisé y todos están bien, a excepción de uno, que el... A ver, compartamos pantalla. Ya, en una configuración me parece que terminaba en 3P2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando hacían la representación gráfica, ¿cómo era de representar? Así, ¿no es cierto? Con 3 casilleros. ¿Y las flechas cómo van? Hacia arriba, Hacia ¿no es arriba. cierto? Muy bien. Una en cada casillero. ¿Ya? Lo que la persona que está equivocada me había graficado lo siguiente, así, ¿ya? Y solo con un casillero. ¿Esto qué significa? ¿Qué orbital sería ese? Este sería un S, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solo hay un casillero y dos, ¿no es cierto? Que está lleno. Entonces, les voy a graficar aquí cómo debería ser cada uno. Ya. ¿Ese cuántos casilleros va a tener? Solo uno, ¿no es cierto? P, ¿cuántos casilleros? Ay, perdón. ¿Cuántos? 3. 3, muy bien. D, ¿cuántos tendría? ¿Cuántos casilleros tendría D? 5. 5, muy bien. Y de ahí que se llene con menos, no importa. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los 5 casilleros, los 5 asientos. Es como cada uno fuese un bus. El bus S solo tiene un asiento, ¿no es cierto? El bus P, 3. El bus D, 5 asientos. Y el bus F, ¿cuántos asientos tendría? ¿Cuántos asientos tiene el bus F? Sí puede tener 14 pasajeros. 7. Y a 7. Y en cada asiento pueden sentarse 2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, así se representaría cada uno. 14. Ahí es 10. ¿En P cuántos pueden ir? 6. 6 y en S 2. ¿Ya? Entonces, esto por favor grafiquen para que lo tengan presente y no se confundan o se equivoquen. ¿Listo? Ya. ¿Alguna duda que tengan sobre la clase anterior de enlaces? Creo que estaban muy bien los deberes. ¿No tienen dudas? Son 8 ustedes, ¿no es cierto? Pero solo 7 me presentaron el deber. No sé quién no me presentó.
porque unos no me habían enviado con el nombre. Ya solo tengo registrado de Geobín, Magali, Edilma y Lorena. Los demás no me habían colocado el nombre. Estos son los que están aquí conectados. Gisela Suárez, ¿tú sí me enviaste el deber? Sí, listen. Ya, ¿cuál es el tuyo? Ah, ya, ahorita me has colocado. Ahora le escribí ahí el nombre. Ya, listo. Entonces ya te registro a ti. Adrián también me parece que no me envió el nombre. Creo que fue el primero que me entregó. Bueno. Ah, ya. Es que Diana me envió solo la mitad. ¿Está Diana? No, no está Diana. Bueno, cuando entre Diana me hacen acuerdo de señalarle algo en su deber, ¿ya? Entonces, Adrián, me parece que tú eres el que me había presentado la configuración electrónica con la representación de 3P, así, 3P2, solo con un casillero, ¿no es cierto? Les estaba explicando a tus compañeros que... Ahora voy a revisar mi deber para ver si es el mío. Ok. A ver, discúlpame, ¿me puede decir cómo dice que está en cuál elemento era? O... Déjame verte, Adrián. Creo que sí, porque tú fuiste el primero que me entregó el deber. Sí, el mío no tiene nombre. Sí, es que de 3 no tienen nombre, por eso parece que tú Ya. eres. El del Bueno. silicio. El del silicio Ya. termina en 3P2, ¿no es cierto? Silicio. Este no es. Acá está. En el silicio, a ver. 3P2, sí. Ya. Y tú al 3P2 lo has representado así, ¿no es cierto? Que como... Así. A ver, sí. Con un solo... Ya. Les estaba explicando que acá... déjame poner... Ya. Mira, si ves, S es un bus que solo tiene un asiento. P tiene 3 Ya. asientos. Así no vayan ocupados, tiene 3 asientos. ¿Ya? Y en cada asiento pueden ir 2 pasajeros. ¿Listo? En D tiene 5 y F 7. ¿Ya? Así no estén ocupados. Entonces, para representar yo 3P2, va a ser los 3 asientos y solo 2 de ellos van a estar ocupados por una sola persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a ocupar primero los asientos a la ventana, ¿no es cierto? Ahora, representemos un P4, ya. Entonces, acá voy a representar, ya está con P2, ¿no es cierto? Con 2. Entonces, sumo otro 3 y ahora sí voy llenando. ¿Ya? Y ahí ya estaría 4, ¿no es cierto? ¿Sí, Adrián? Ya, sí. Ya. Entonces ahí ya sé. Si dijera 5, entonces ahí voy a llenar otro casillero. Si dice 6, otro. Pero si dijera 7, yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio, no existe el 7. En P. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces solo eso. Y la otra señorita Diana que no me envió esta configuración, solo la representación en los orbitales, solo me había enviado la de la configuración electrónica.
Y ya, los demás están muy bien. Entonces, ¿no tienen más dudas sobre este tema? Sí. Me escribí ahorita. Ah, disculpa, Azul. No había visto tu nombre. Ahorita creo que lo has puesto. Ya, gracias, Azul. Ya te registro. Azul y Adrián. Adrián, y entonces la señorita Gisela sería la última que me queda con el otro que no tiene nombre. Listo. Ahora vamos a pasar a enlace. ¿Dónde está? A ver, nos quedamos aquí. Ya nos quedamos en unos diagramas de orbitales. Ya. Ahora vamos a pasar a la electronegatividad. ¿Ya? La electronegatividad es la forma con la que un elemento va a atraer a los electrones de otro elemento. Eso es electronegatividad. Pongámoslo en ejemplo de personas. Es la fuerza con la que yo atraigo algo, ¿ya? Como imanes, ¿ya? Saben que un imán es más potente que otro, ¿no es cierto? Así más o menos es acá en los elementos. La electronegatividad es la fuerza con la que uno atrae al otro, ¿ya? Mientras más estén a la derecha de la tabla periódica, los que se encuentran más a la derecha y más arriba van a ser más electronegativos que los de acá. O sea, que supongamos si son imanes, estos imanes van a ser poco atraíbles, ¿ya? Que estos. ¿Ok? ¿Para qué nos ayuda esa electronegatividad? ¿Para qué? Para formar enlaces. Si yo atraigo a un elemento, puedo quitarle un electrón y cumplir la ley del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Ya lo habíamos platicado, me parece, que es la regla con la que nos dice que los elementos quieren tener en su última capa 8 electrones. ¿Para qué? Para estar estables. Y esa estabilidad solo tienen los gases nobles, que los gases nobles son los únicos elementos que tienen 8 electrones en su última capa. Entonces, todos se quieren parecer a los gases nobles, que tengan 8 para ser estables y tener 8 electrones en su última capa. ¿Qué hacen para cumplir esa regla? Se comparten electrones, forman enlaces, ¿ya? Entonces, ¿qué es un enlace químico? Es cuando dos o más átomos o elementos se unen para formar una molécula. Y cuando se unen van a estar compartiendo o quitando electrones. Como por ejemplo, tenemos que existen varios tipos de enlace, como por ejemplo el enlace iónico. En el enlace iónico, un elemento va a estar quitándole un electrón a otro. Esto es por su electronegatividad, ¿ya? Entonces, es la unión de átomos que presenta la atracción electrostática, entre los iones de esto. Por ejemplo, el sodio tiene un solo enlace en su última, un solo electrón en su última capa.
y el cloro tiene 7. Entonces, este cloro, como se encuentra más a la derecha y más arriba que el sodio, va a ser más electronegativo. Entonces, él va a ser el que va a atraer más que el sodio. Por lo tanto, aquí, este electrón que tiene el sodio va a estar completando la capa del cloro. Entonces, este va a quedar cargado con un signo más, que significa que tiene un electrón menos, ¿ya? Por lo tanto, los electrones tienen carga negativa. Si le quitan uno, va a quedar cargado positivamente, ¿ya? Y el cloro va a tener una carga negativa. ¿Por qué? Porque se le añadió un electrón. Eso es un enlace iónico. Un enlace covalente. Aquí existen dos tipos de enlaces covalentes, los polares y los apolares, o los polares y los no polares. En los enlaces covalentes van a estar compartiendo electrones, como por ejemplo en la molécula de agua, que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. El hidrógeno, como ya lo había mencionado en clases anteriores, él no se quiere parecer a los gases nobles comunes, se quiere parecer al gas noble helio, que el helio es el único que tiene 2 electrones en su última capa. Entonces, el hidrógeno se quiere parecer al helio, con sus 2 electrones. Entonces, va a estar compartiendo, aquí está el electrón del hidrógeno que le comparte al oxígeno y el del oxígeno que le comparte al hidrógeno. Y acá del otro hidrógeno que va a suceder lo mismo. Van a estar compartiendo electrones. Por lo tanto, si yo tomo en cuenta al hidrógeno, aquí ya va a estar con sus 2 electrones. El de acá igual con sus 2 electrones, ¿no es cierto? Ya está completo. Y el del oxígeno, que aquí va a estar en cambio con sus 8 electrones en su última capa. Entonces comparten. Comparten. ¿Ya? Eso es un enlace covalente, que van a estar compartiendo los electrones. No como en el enlace iónico, que ahí no están compartiendo. No sé por qué no se borra. Ya. Como les decía, existen 2 clases de enlaces covalentes. No se quiere borrar. El enlace covalente polar y el apolar. El polar es cuando existe entre 2 elementos que no tienen la misma carga electronegativa, que no tienen la misma electronegatividad, que están muy diferentes, como por ejemplo el cloro con el hidrógeno. El hidrógeno en la tabla periódica, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el hidrógeno? A la izquierda es el primer elemento. En la tabla periódica. Ese va a ser el elemento menos electronegativo, ¿no es cierto? Ya. ¿Y el cloro? Se encuentra más a la derecha, ¿no es cierto? Entonces este va a ser mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces,
El enlace covalente polar va a estar con su electronegatividad muy diferente entre los compuestos, entre los elementos. En cambio, el apolar va a estar con su electronegatividad muy similar, ¿ya? O igual. ¿Por qué? Porque pueden estar compartiendo electrones, un mismo elemento, como por ejemplo el cloro, que comparte con otro cloro electrón y forman el cloro molecular. El oxígeno igual, oxígeno molecular y el nitrógeno molecular. Entonces van a estar compartiendo electrones y son de la misma electronegatividad o parecida. ¿Ya? Entonces, a ver, tomemos un repaso. ¿Qué es la electronegatividad, Lorena? Lorena. Es la fuerza con la que atrae a otro cuerpo. Ya, la fuerza más para atraer los electrones, ¿ya? De un elemento a otro, de un átomo a otro. Ya, gracias, Lorena. Gisela. Sí, Licen. ¿Qué es un enlace iónico? El enlace iónico es el que va a estar quitándole electrones a otros. Ya, entonces uno va a quedar cargado positivamente. Y el otro. Jovin, Sí, Lisa. ¿qué es un enlace covalente? Un enlace covalente cuando comparten uno o dos más electrones. Ya, cuando comparten electrones. Edilma. Sí, Licen. Enlace covalente apolar. Enlace covalente apolar. Licen, no sé, la verdad. Es el que acabamos de ver. Covalente ya van a estar compartiendo electrones. Pero polar o apolar ya tiene que ver con la electronegatividad de los átomos, ¿no es cierto? Adrián. ¿Cuál es el polar? ¿Tienen similitud la electronegatividad o no? A ver. Sí, sí tienen. El polar. Sí. Como por ejemplo. A ver. El hidrógeno. ¿Cuál? Sí, está bien. ¿El hidrógeno con cuál? El cloro. Ya, pero eso es de polar. Polar no tienen similitud en su electronegatividad. Magali. Apolar. Sí, Licen. El apolar. El apolar, Magali. No eran los que son igual
electronegatividad. Ya, igual o parecida, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, Mm, por ejemplo, mm, el cualquiera. cloro. Ya, el cloro con el cloro, formando cloro molecular. A ver, les quería proyectar algo, déjenme buscarlo. En la guía que tienen, no hay mucho de estas preguntas. Pero, déjenme ver. Había una muy interesante. Aquí está. Ya. A ver. Nos dice, con base en el texto, identifica el tipo de enlace químico al que se hace referencia. Andrea tiene $7 y Pamela tiene $1. Ellas juntan su dinero para un uso en común. Es decir, lo comparten, aunque no sea de manera igual. Para entender cómo funcionan los enlaces químicos, vamos a considerar que Pamela y Andrea son átomos no metales distintos que presentan una diferencia de electronegatividad de 0.9. El dinero es el número de electrones de valencia y la clase de acuerdo al que llega. Respecto a su dinero, es el tipo de enlace químico que se genera entre los dos. Es importante considerar que al unir el dinero que representan, los electrones logran completar el octeto. Entonces, esto es un ejemplo de enlace iónico, covalente apolar, covalente polar o metálico. El metálico va a suceder entre dos metales, no es como covalente, pero solo entre dos metales. Por eso no les di ese mucho. Metálico descartamos, ¿no es cierto? Está entre iónico, covalente apolar o polar. ¿Cuál creen que es? Voy preguntando. Covalente polar porque comparte los electrones. Covalente polar porque comparten electrones. ¿Y qué con la electronegatividad? ¿Es mucha o poca? Diana. ¿Qué crees que es polar o apolar? Me dijiste que era para ti. ¿Alguien más que tenga una idea? Magali, ¿tú qué dices que es? Un covalente apolar. Ya, covalente apolar. ¿Por qué? Porque presenta diferencia de electronegatividad. Ya, pero que habíamos dicho que es un apolar. Entonces es polar, porque la polar era que es similar o igual. Ya. Ella lo Geovin. Gracias, Magali. Geovin, ¿para ti qué es? Es covalente polar. ¿Polar o apolar? Polar. Edilma. Gracias, Geovin. Sí. ¿Para ti qué es?
Covalente polar. Ya, Adrián. Gracias, Edilma. Apolar. ¿Por qué? Diana. Covalente polar. Gisela. Covalente polar. Lorena. Covalente polar. Zuli. Zuli, no te escucho. ¿Sí puedes hablarme? Si no me escribes. Escríbeme si no te escucho nada. Te escucho muy entrecortado, Zuli. Me escribes, por favor. A ver, hay que analizarlo, que dicen que comparten. Entonces ya está descartado lo que es iónico y metálico. ¿Por qué? Porque ya dicen que es con no metales, covalente polar. Gracias, Zuli. Entonces queda entre apolar y polar. Los conceptos de apolar ya habíamos visto que apolar es cuando tienen la electronegatividad similar. Y aquí decía que presentan una electronegatividad muy distinta respecto a sus electrones de valencia. Entonces, si tienes $7 y $1 va a ser muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es un covalente polar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque polar es cuando tienen la electronegatividad muy diferente. ¿Ya? Si en el caso dijera que Andrea tiene $4 y Pamela $4 y que están igual compartiendo, ahí ¿qué respuesta sería? Covalente apolar. Ya, o un 3 y un 5. Covalente apolar, ¿por qué? Porque su electronegatividad no es con mucha la diferencia. O si tuvieran igual 7 y 7, igual van a estar compartiendo la misma electronegatividad. Por lo tanto, va a ser un covalente polar, ¿ya? Muy bien sus respuestas, a excepción de 2, creo. Continuamos. Ya, hasta ahí es lo que es los enlaces. ¿Por qué? Porque no les toman mucho de enlaces y porque es todo lo que hay que saber de enlaces, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la formación de compuestos. Ya, ¿alguien recuerda cómo formar los compuestos? Es a partir de estos enlaces, ¿no es cierto? ¿Cómo se forman los compuestos? Cuando se unen ya los elementos. Y hay diferentes... ya. Ya, nomenclatura. Hay distintas formas de nombrar a los elementos, ya sea la nomenclatura tradicional, stock y la UPAC, pero nosotros vamos a trabajar solo la tradicional. Símbolos y formas químicas. Los símbolos ya los conocen, ¿no es cierto? ¿Qué es una fórmula química? Ya cuando se representan a los elementos, o sea, un compuesto con otro, perdón, un elemento con otro elemento se unen y forman un compuesto. La representación, cómo están estos elementos, es la fórmula química. Por ejemplo, la fórmula química del ácido sulfúrico es H2SO4. Entonces, ahí eso es la fórmula. Existen varios tipos de fórmula, la fórmula empírica y la fórmula
en la fórmula empírica se va a indicar solo los átomos, ¿no es cierto? La fórmula estructural, eso ya es más en química orgánica, que se va a ir como desenlazando los elementos que conforman este compuesto. Fórmula molecular. Ya, la valencia es conocido como el número que tiene cada elemento, o sea, la cantidad de enlaces que puede formar este elemento, como por ejemplo, el oxígeno, que solo puede tener 2 enlaces, ¿ya? Eso en química orgánica. O también el carbono, que tiene 4 enlaces, ¿ya? Pero la valencia va a tener, por ejemplo, los no metales van a tener valencia positiva, valencia negativa. Que aquí tenemos la tabla de enlaces. Si estuviéramos en colegio, les pediría que se la memoricen, pero como no estamos en colegio, solo quiero que la repasen un poco para tenerla y poder trabajar con estos formando compuestos. Ya, vamos a empezar con una función del óxido. Les voy a compartir pantalla, la pizarra para la formación de estos compuestos. Los óxidos, primero los óxidos metálicos. Ok, no quiero rayar. Se dañó la pizarra. ¿Les sale algo que yo escribo? No, Lindsay. No, Lindsay. Se dañó la pizarra, no me deja escribir. Nada. Voy a ver si puedo en el teléfono. A ver, los óxidos metálicos. ¿Óxido de qué se les viene a la mente al escuchar óxido? El oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, óxido y metálico con los metales. Los óxidos metálicos van a hacer la formación de la unión de el oxígeno más los metales, ya sea valencia fija o valencia variable. Pero no se me proyecta, no sé por qué pasó. A ver, veamos si... A ver si puedo rayar aquí. A ver con esta. A ver, los óxidos. Metálicos. Ya. Entonces, se van a formar a partir de la unión del oxígeno más un metal, cualquier metal. Son compuestos binarios, ¿ya? Binarios, ¿por qué? Porque solo van a tener 2 elementos. El oxígeno siempre va a estar trabajando con valencia -2. En todos los compuestos
a excepción de los peróxidos, ¿ya? Que ahí va a estar trabajando con valencia -1. Entonces, el oxígeno más un metal cualquiera, díganme cualquier metal que se les venga a la mente. El potasio. Ya. El oxígeno con -2 y el potasio. ¿El potasio con qué valencia trabaja? Con +1. Muy bien. Entonces, cuando se unen, va a haber un intercambio de valencias. O sea, este +1 se va acá al oxígeno y este 2 va al potasio. Entonces, primero el metal. Ay, no hay borrador. Ya. Entonces va a ser primero el metal y luego el oxígeno. La valencia del oxígeno pasó acá y la del potasio pasó acá. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Primero óxido. Siempre va a iniciar con óxido. En este caso, como es valencia variable, va a ser D y seguida del metal, que en este caso es potasio. ¿Ya? A ver, otro compuesto. Otro elemento. El oxígeno más otro metal. De valencia variable, si recuerdan. El oro. El oro tiene valencia 1 y 3. ¿Con cuál quieren trabajar? Cuando tienen valencia variable, si solo son 2 valencias, la menor valencia va a estar trabajando con la terminación oso. Y la mayor valencia va a estar trabajando con la terminación ico. ¿Entendido? Entonces, van a intercambiar valencia. La del oxígeno va a la del oro. La del oro va a la del oxígeno y quedaría así, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a llamar? Óxido. Como tiene más de una valencia, va a terminar en oso o en ico. Como es la mayor valencia, va a ser áurico. Otra. Más el vanadio. El vanadio igual tiene valencia variable, que es 3 y 5. Trabajamos con la menor valencia, que es 3. Intercambiando valencias. ¿Cómo se va a llamar? Óxido. Si está trabajando con la menor valencia. Edilma. Sí, dígame, Lisa. ¿Cómo se llamaría si el vanadio está trabajando con la menor valencia? ¿Con la menor? Ajá. Sería óxido. Vanadio.
Vanidoso. Vanadioso. Sí, algo así. Muy bien. Vanadioso. Ya. A ver, les voy a colocar yo un metal con la valencia. Un de valencia fija. El oxígeno más el bario. El oxígeno va a trabajar igual con valencia -2 y el bario tiene la valencia +2. Cuando tienen valencias pares, se va a simplificar. Háganlo ustedes a por favor. Y me dictan la respuesta. ¿Ya? Pregunto. Diana. Diana Castillo. ¿No está Diana? Zuli. Ay, Zuli no puede hablar. Sí, Zuli, por favor, escríbeme la fórmula, ¿ya? ¿Cómo quedaría intercambiando valencias? Jobim, ¿Sí? ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar óxido de bario. Muy bien, óxido de bario. ¿Por qué D? Porque no tiene más electrones. No tiene más valencia, solo tiene Exacto. una valencia. Gracias, Jobim. Espero, Zuli, tu respuesta. Ya, muy bien. Pero primero va el metal, ¿ya? Primero el metal y luego el oxígeno. Así queda la fórmula. ¿Por qué? Porque intercambiando valencias quedaría 2, 2, que simplificaríamos a 1, 1. ¿Entendido? ¿Tienen alguna duda? Pregúntenme, por favor, sin miedo. ¿No? ¿Hacemos más ejercicios de esto? ¿Tampoco? ¿Pasamos entonces? ¿Tampoco? Háblenme, jóvenes, yo no muerdo. No puedo morderlos, están muy No, lejos. sí, Lisen, puede hacer otro ejercicio. Ya. A ver, déjame ver cómo borro esto. Ah, ya sé. Ya. A ver. Otro ejercicio. Tenemos igual un metal, díganme. Les voy a poner primero el metal para que no se confundan en la fórmula.
Cualquier metal que recuerde. ¿No recuerdan metales? A ver. Zuli, escríbeme, por favor, que no te logro escuchar nada. Ya, plata. Plata es Ag más el oxígeno. La plata tiene solo una valencia que es más 1, ¿no es cierto? Y el oxígeno menos 2 intercambian valencias. Entonces quedaría así. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar? Primero óxido. Y como es valencia fija de plata. plata, muy bien. Muy bien, Diana. Óxido de plata. Ya. Ahora les voy a colocar con el... ¿Cómo se llama este? ¿Alguien nos recuerda? Este es plomo. Muy bien, plomo. Hagan ustedes, por favor. Magali, ¿cómo quedaría la fórmula? PB2 Ya, o 4. ya. ¿Qué se hace en este caso, Adrián? Adrián. Se va a simplificar, ¿por qué? Porque tiene subíndices pares. Entonces quedaría así. ¿Cómo se llama, Edilma? Sí, dígame, ¿Cómo se llama? perdón, ¿cómo se llamaría? Ujú. Óxido plomoso. Está trabajando con A. Muy bien, Zuli. Está trabajando con A mayor valencia, que es más 4, porque tiene 2 y 4. Ya, entonces sería óxido plumúrico. Plum, Plumúrico. plúmbico. Plúmbico. Ujú. Gracias, Edilma. Ya. ¿Tienen más dudas? ¿No? ¿Sí pueden hacer solitos? Verán, les voy a mandar de ver. Y quiero... Verán con... no, les voy a dar un poquito. ¿Qué hora es? 5 minutos, en 5 minutos porque estoy. Y les mando de deber. Verán, van a ser 10
ejercicios de estos. 5 con valencia fija y 5 con valencia variable. Le voy a pedir a Jairo que suba la foto y la foto de la tabla para que se guíen ahí y realizan y suben, no sé, suben a la plataforma o algo así, estaba diciendo Jairo, ¿ya? Entonces le voy a pedir a Jairo que para que suba a la plataforma la foto y realice 5 fija y 5 variable. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ya? Y si pueden o ¿Para recuerdan. cuándo es el deber? ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo podemos entregar? Hasta el lunes en la mañana porque el lunes en la noche ya tenemos nuevamente clase con ustedes, ¿ya? Ah, ya listo. Entonces, quiero que hagan eso y si recuerdan, hacen con anhídridos. Los que recuerden. Ya igual les voy a dar. ¿Qué es un anhídrido? Igual, la formación de como un óxido metálico, ¿ya? Pero acá es el oxígeno más un no metal. ¿Ya? Como por ejemplo, el oxígeno más el cloro. El cloro tiene valencia más 1, más 3, más 5 y más 7, ¿no es cierto? Entonces depende eso para la terminación, que sería con 1, hipo, y terminaría en oso. Con 3, terminación oso. Con 5, ico. Y con 7, per ico. ¿Ya? Entonces hacen 5 con este. Intercambian valencia, por ejemplo, aquí que trabaje con más 5. Intercambian valencia y va a quedar Cl2O5, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaría? Ya no óxido, perdón, sino anhídrido. ¿Qué terminación? Ico. Ya, entonces sería clórico. Clórico. Muy bien. ¿Ya? Con otro, como por ejemplo el flúor, que igual tiene valencia más 1, más 3, más 5, más 7, con más 1, menos 2. Intercambian valencia. Quedaría así. ¿Cómo se va a llamar? Anhídrido hipofluoroso. Entonces yo tengo que fijarme en esta tablita para realizar. ¿Ya? Si pueden, 5 con este. Si no, no hay problema. Es suficiente con los 10 que les envié de los óxidos. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan? No, por mi parte no. ¿Ya? Dudas me escriben nomás al WhatsApp. Yo les estaré respondiendo. Y nada, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el lunes que tenemos con ustedes nuevamente. Bonita noche, que pasen bien. Ya, Licen, gracias igualmente. Gracias, Luego, Lisa. Gracias, Cuídense. Lisa. Gracias, Lisa, igualmente. Cuídense.